Dios les bendiga grandemente. ¿Cuántos estamos felices en esta mañana? Amén. Qué bueno que podamos estar felices en esta mañana, porque definitivamente cuando uno los ve, cuando uno ve su rostro, eso es lo que inspira, ¿verdad? Porque en cada uno de ellos uno ve a Jesús. Amén. Y lo que el Señor está haciendo cada mañana por nosotros sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Esta mañana es un mensaje que el Señor ha colocado primeramente en el corazón de nuestros pastores, ¿verdad? Porque para nadie es un secreto que ellos se preparan y nos instruyen. Amén. Entonces lo puso en el corazón de nuestros pastores para que sus líderes y ellos puedan compartir. Amén. De cada mensaje, la oportunidad que tenemos cada domingo al llegar a esta congregación. Amén. Como les decía, hoy es un mensaje de esperanza. Hoy es un mensaje en el que creo que todos aquí en esta mañana vamos a salir renovados, convencidos, porque si nos pudimos dar cuenta, todas las alabanzas que hemos escuchado en esta mañana se refieren a una persona especial o se refirieron a una persona especial que, ¿quién era? Jesucristo. Amén. ¿Y quién mejor, verdad? Que Él para que podamos nosotros invocar su nombre en esta mañana y poder decir lo que Él significa para nosotros. Amén. En X momento de nuestra vida nos corresponde a nosotros dirigir eventos y nos esforzamos por hacer ese evento y sacarlo adelante. ¿Cierto que sí? En cualquier rol que nosotros podamos desempeñar. Nos esforzamos día a día y decimos, este proyecto, esto tiene que salir a flote. Y cuando algo no nos sale mal, cuando algo no nos sale bien, perdón, nos sale mal, tratamos de mejorar y defender esa posición y ese proyecto, defenderlo hasta tal punto de que podamos alcanzar la meta o podamos sacarlo adelante. Nosotros, como líderes en cualquier rol, nos esforzamos siempre para dar lo mejor. Pero en esta congregación, como líderes, uno de nuestros propósitos es siempre exponer la palabra de Dios y llevarla a todo lugar, a todo hombre, criatura. Amén. Ese es nuestro propósito. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros cumple una función. Recuerdo es enseñando literatura, hablaban del paterfamilia. El paterfamilia en el tiempo romano era ese hombre que dirigía su hogar, era la máxima autoridad para dirigir su hogar. No era permitido que lo hicieran mujeres en la antigüedad. Pero ¿qué función tenía este hombre? Que su familia caminara de la manera correcta, de la manera indicada y que fuera ejemplo para todos, en todo, llevara una vida plena. Analizando las escrituras, ya no era el paterfamilia, sino que también en el Antiguo Testamento existió, por así decirlo, una figura llamada sacerdocio o sacerdote. ¿Quién era este sacerdote? El sacerdote era quien llevaba las cargas de los judíos. Todos esos pecados que cometían, este sacerdote escuchaba y hacía sacrificio para que los judíos, por así decirlo, pudieran estar a paz. Era un sacrificio que hacía para perdonar los pecados. Pero independientemente de ello, también
tenían otras funciones que vamos a ver más adelante. Me llama la atención, escudriñando la palabra, que en Primera de Pedro capítulo 2, del 9 al 10, dice, voy a leer para ustedes. Vosotros sois linaje escogidos de Dios, sacerdotes, nación santa, para anunciar las virtudes de quien te llamó de las tinieblas a su luz. Aquí se está refiriendo a todos nosotros. No solamente en la época antigua al hombre, al padre de familia, sino todos, ¿verdad? Quienes hemos sido escogidos. ¿Por quién? ¿Somos qué? Sacerdotes. Tenemos una función. ¿Hasta ahí vamos bien? Hoy estamos estudiando. Somos escogidos, pero además es sorprendente que seamos sacerdotes porque pertenecemos a un linaje. Ese linaje es Jesucristo. Hoy vamos a ver o a estudiar un poquito. Todo esto que les estoy comentando está en el libro de Hebreos. ¿Saben que allí en el libro de Hebreos está nuestro versículo lema evangelia, que significa que Dios cumple sus promesas? Amén. Este título o este mensaje lo he titulado Jesús, mi gran sacerdote. Puede haber en el mundo personas importantes para nosotros y que nosotros estamos debajo de su gobierno, pero el más importante para ti y para mí en esta mañana se llama Jesucristo. Amén. El libro de los Hebreos para mí fue sorprendente escudriñar y darme cuenta que en el libro de los Hebreos nos hablan de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Y nos cuenta una historia tremenda. Yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 4, y les voy a leer precisamente esa parte, el verso 14 hasta el 16, les voy a leer. Aunque me voy a referir durante el mensaje varios puntos o versículos de este mismo libro. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Aleluya. Como les decía, este libro hebreo nos habla de la vida de Jesús como sumo sacerdote. Y Pablo, que es el autor de ese libro, trata de explicar a través de él que no hay otro ser superior, sino Jesucristo. De hecho, habla de cuán superior es él ante los demás sacerdotes. Y creo indiscutiblemente que el propósito de Pablo, como el de nosotros aquí, además de predicar el evangelio, es que cada uno de nosotros, a través de estos mensajes, aumente nuestra fe y que podamos creer que en Jesús lo tenemos todo. Y a través de este mensaje también nos vamos a dar cuenta que no existe o no ha existido un sacrificio más grande el que Él dio su vida y se postró, se puso en lugar de nosotros, porque nosotros fuimos los pecadores, no Él. Él estaba sin pecado y se ofreció por amor a ti y a mí.
Amén. Entonces, Pablo se dedicaba a ello, a través de este libro, a que su fe, la fe de los judíos, fuese aumentando y que ellos pudieran ver a Jesús como el sumo sacerdote. Hebreo nos muestra que efectivamente él fuese sacrificio perfecto. Bien, Jesucristo. Ahora, vamos a definir un poquito acerca de lo que es la palabra sacerdocio. El sacerdocio significa que es un mediador. Es la autoridad que Dios ha colocado para todos nosotros los hombres con el fin de llevar a cabo cosas que son necesarias en nuestra vida para salvación de la humanidad. Ahora, en el Antiguo Testamento, como les estaba diciendo ahorita, el sacerdocio, además de, ¿qué era lo que hacía? Sacrificio por el pecado de los otros, ¿verdad? Pero también intercedía ante Dios. ¿Para qué? Para que pudieran ser perdonados. Pero les voy a aclarar algo. El sacerdote en ese entonces era un hombre igual a nosotros. También cometía, o sea, que no solamente intercedía por nosotros o por ese entonces los judíos, sino también que intercedía por él. Ahora, además de esto, él tenía que hablarle al pueblo acerca de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo conociese la voluntad de Dios. Amén. Uno de estos personajes que cumplía esa función de sacerdocio, pero que me llama la atención porque también es rey, es Melquisedec. Melquisedec lo mencionan en el libro de Hebreo como ese instrumento en el cual tú y yo de pronto hoy podemos tener afinidad como hombre, porque él cumplió esta función. Y de hecho, era admirado, porque decían en las escrituras, con el sacerdote, con el linaje no solamente de Aarón, sino también de Melquisedec. Sí, otro sacerdote fue Aarón. De hecho, en las escrituras hablan de muchos sacerdotes, pero que hay una diferencia grande y es lo que vamos a ver en esta mañana. Y la diferencia es que ellos no pudieron hacer su función, no pudieron culminarlo. ¿Saben por qué? Porque ellos, su sacerdocio terminaba. ¿Por qué? Porque les alcanzaba la muerte. Todos ellos morían y eran reemplazados por otros sacerdotes. En el libro de Génesis, capítulo 14, 18, 19, es la primera vez que mencionan a este sacerdote Melquisedec. Génesis capítulo ¿qué? 14, verso 18, 19. Dice, estaba en el libro equivocado, perdón. Génesis 14, 18, aquí está. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendigo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿A quién bendijo Melquisedec? ¿A quién le dijo bendito eres? A Abraham. ¿Y con qué lo recibió Melquisedec a Abraham? Con pan y vino. Hoy, ¿qué representa el pan y vino? Símbolo de sangre y cuerpo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está hablando en el libro de ¿qué? De Génesis. Amén. Ahora, para contextualizarlo un poquito, resulta que Melquisedec
fue al encuentro de Abraham porque éste venía de buscar a su familiar llamado Lot, porque estaba prisionero. Y resulta que ellos, cuando él se encuentra, le bendice a Abraham y le da pan y vino, pero le dice que él le bendijo, ¿qué? ¿Hijo de qué? De Dios Altísimo. ¿Qué significa Melquisedec? Pero si nosotros miramos ahora, antes de en Génesis, vamos a Hebreo 7:1, que eso es lo que le quiero comparar. 7:1, Hebreos 7:1, nos muestra lo mismo, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien a sí mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Nosotros sabemos poco de Melquisedec, como se dice aquí en las Escrituras. Padre sin madre. Sin embargo, nos damos cuenta que este sacerdote cumplió una función muy importante, ¿verdad? Número 1, fue el primero que habló de Jesucristo, representando en el vino y el pan. Y número 2, en el libro de Hebreos nos hablan de él como sacerdote. Muchos querían ser como él, como le digo, era admirable. Pero ese hombre, Melquisedec, ¿quién era? Sin padre, sin madre, ¿verdad? A quien Abraham quiso compartirle diezmos del botín. Este hombre era admirable. Si nosotros seguimos leyendo de este hombre, vamos a ver que era constituido de acuerdo, no era constituido de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a que al poder de Dios. O sea, Melquisedec era terminaje de Dios, no de acuerdo a la ley. En ese entonces, la ley que existía era la ley de Moisés. Amén. Entonces, no estaba constituido, sino que todo el mundo reconocía que este hombre había sido escogido por parte de Dios. Ahora, cuando un hombre recibía el sacerdocio, como Melquisedec tenía una función o una función. ¿Y cuál era? Tenía que ser fiel a ese llamado que había sido escogido y estar atento a vivir una vida plena y llena de Dios. Amén. Vamos a leer el capítulo 5 del 1 al 6. Capítulo 5 del 1 al 6. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tremendo, ¿verdad? Nos damos cuenta que el Señor aquí dice, Jesús es mi hijo y él es el sumo sacerdote. Y vamos a ver la diferencia o los beneficios que esto trae o nos trae. Amén.
En Hebreos 7:22 dice que Jesús fue hecho. Ahora yo te pregunto, hoy, ¿quién trae perdón de nuestros pecados hoy en día? Jesús. Es el único que nos puede perdonar. ¿Quién nos da vida eterna? Jesús. ¿Quién trajo un orden establecido diciendo que venía, que somos linaje escogido, sacerdote, y que venimos y que somos hijos de Dios? O sea, somos hijos de Dios en un orden. Amén. O por un orden. Y este orden puede ser el de Melquisedec, porque Melquisedec fue escogido por Dios. Ahora, a nosotros, como hijos de Dios, esto nos trae beneficio. Si nosotros analizamos hasta dónde vamos de esta parte, podemos ser imitadores de Melquisedec, de Aarón, que fueron escogidos. Pero nosotros, esto no nos lleva a nada. Tú y yo cumplimos funciones también como sacerdotes, ¿verdad? Llevando, esforzándonos, dando palabra. Pero resulta que nuestro llamado está limitado. ¿Por qué está limitado? Por la muerte. Hoy en día, ese sacrificio ya no existe. Tú no vas a llevar un animal, un sacrificio al altar para que tus pecados sean perdonados. ¿Saben cuál es la buena noticia en esta mañana? Que Jesús, mi gran sacerdote, se colocó él como sacrificio vivo para perdón de tus pecados y los míos. Y este pacto que había antes, ya eso terminó. Y hay un nuevo pacto que está establecido hoy en día a través de Jesús. Y eso es lo que a ti y a mí nos debe interesar en esta mañana. Porque esto trae beneficios. El primer beneficio que trae, te lo voy a contar, y dice las escrituras, y lo leímos ahorita, que dice que él traspasó de los cielos. Cuando estábamos leyendo al inicio, decía que él traspasó los cielos. ¿Qué significa? Que él fue más allá. Su sacrificio no quedó aquí en una muerte. Él resucitó y fue más allá. Y dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre y que aún intercede por ti y por mí. Amén. Él venció la muerte. Venció la muerte. Aleluya. Esto nos lleva a pensar, o me llevó a mí a pensar, en mi futuro. Y recordé una vez que nuestra pastora decía, es hermoso pensar que mi vida aquí no termina, sino que yo tengo una vida más allá. Y gracias a Jesús. Amén. Pero nosotros a veces no pensamos en ello. Y nos aferramos, como les decía, por sacar nuestra familia adelante, por hacer las cosas bien. Y eso no está mal, eso está bien. Pero ¿qué estamos haciendo para trabajar por una vida más allá? Sabiendo que Jesús está intercediendo y que espera por nosotros. Amén. Ahora, ¿dónde hizo? Él se ofreció en la cruz. Pero ese sacrificio fue mucho más allá. Aleluya. Pero esto no me garantiza, puedes decir, que a mí también me vaya a pasar lo mismo. Y muchos pueden dudar. Pero resulta que si tú sigues leyendo, dice en el verso 15, si mal no estoy, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ¿qué? Compadecerse de nuestra debilidad. Y ese es el segundo beneficio. Además que sabemos que está allá en los cielos esperando por ti, por mí e intercediendo, Él se compadece de ti y de mí. O sea, esto te hace pensar en que, no, porque Él es el Hijo de Dios, Él está allá, pero nosotros no. Pues no sigamos pensando así. Dice su palabra que se compadece de nosotros, ¿por qué? Porque Él conoce tu debilidad
mi debilidad. ¿Y sabe por qué? Porque resulta que él se hizo hombre. El Hijo de Dios se hizo hombre. Y él fue tentado. Conocemos la historia de Jesucristo. Él fue tentado muchas veces, pero él venció. Amén. Y nosotros a veces dudamos y decimos, ¿será que Dios nos escucha? ¿Cierto que sí? Es que yo me siento sola, yo me siento solo. ¿Será que Él me escucha? ¿Será que Él comprende lo que yo estoy viviendo? Pues claro, porque Él se hizo hombre y murió por ti y se sacrificó y sintió lo mismo que tú y yo muchas veces sentimos. Porque Él también, aunque no cometió pecado, y es lo que nos le hace diferente a nosotros, Él sintió hambre. Pero Él por eso nos dice, si yo fui capaz, tú también eres capaz de vencer. Amén. Como hombre se sintió débil. Y quiero que en esta mañana mires a Jesús no como aquel hombre o como aquel ser cruel. No, míralo como el que se compadece de ti, como el que te conoce perfectamente, como el que quien tiene misericordia de ti. Amén. En cualquier dificultad, en cualquier angustia, Él es compasivo en todo momento. Amén. El tercer aspecto o beneficio, y que a veces nos cuesta, y lo dice la palabra en el 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Nosotros alcanzamos misericordia porque Él nos mira con ojos de piedad. Pero dice, para el oportuno socorro. Hebreos 2:18 dice, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Él es poderoso para socorrer a aquellos que fueron también tentados o que son tentados. Yo he escuchado frases que dicen restaurado para restaurar. He escuchado frases que dicen es que Él no puede entender porque Él no ha vivido lo que yo he vivido. ¿Cierto? He escuchado frases y me coloco ahora en el lugar de Jesús y dice, si fue tentado y experimentó esto para poder decir, es el momento de socorrer a Jorge, es el momento de socorrer a Isa, es el momento de socorrer a Dina, me está necesitando en este momento. ¿Sí me estoy dando a entender? Conoce perfectamente. Ahora, ¿qué quiere decir que Él es poderoso para socorrerte? En el oportuno socorro que Él te preserva. Si tú indagas un poquito sobre la palabra preservar, significa que te protege de algo o te protege de algún daño, pero ¿cuándo? En el momento indicado. Mejor aún, dice textualmente, te protege anticipadamente. Esta palabra me dio mucha felicidad, ¿sabes? Porque esto me hace confiar más y tener fe en que ese sacrificio valió la pena. Y es lo que nosotros hoy debemos tener claro. Tenemos que tener claridad en que Jesús se sacrificó y nos dejó tantas cosas para que tú y yo podamos alcanzarlo. Tienes que saber que Él está más allá de esta tierra. Él está en el cielo esperando por ti, por mí. Está intercediendo porque Él traspasó los cielos y está con el Padre. Tienes que saber que Él es compasivo y misericordioso y no va a permitir que aunque tú vivas aflicción, aunque tengas debilidad, Él te entiende y te va a sacar victorioso. Y tercero, tienes que entender que uno de los beneficios que Él tiene es que se anticipa y conoce lo que tú vas a pasar o lo que tú estás pasando. Muchos de nosotros hemos escuchado testimonios y uno de esos testimonios
que me llena de fe y de ganas de seguir luchando es el testimonio de nuestra hermana Ruby. Cómo ella a través de un diagnóstico se llenó de fe y creyó esto. Él es mi oportuno socorro, no llega antes, no llega después, llega en el momento justo. Ruby, y qué lindo que tú pudieras experimentar esto. Y uno dice, ¿por qué mejor no me evita ese proceso? Es que en ningún momento nosotros estamos en un mundo que es triste a veces estar aquí porque uno aquí sufre ¿qué? Aflicción, luchas, pruebas. ¿Cómo nos vamos a excluir de algo que él también pudo vivir? Vituperio, dolor. Porque si hemos estudiado la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una de las más desgarradoras de la historia. Colgado allí, sediento. Pero no quiero que esta parte nos ponga triste, porque Él no se quedó allí, Él resucitó, amén. Y Él es oportuno, se anticipa ante cada necesidad y adversidad que tú tengas, en prueba, en crisis. Siempre estará allí acudiendo. Él nunca te va a desamparar, jamás. En cada dificultad que tú tengas, siempre va a estar allí. Para Él nada es imposible. Y para terminar, y es una de las cosas que tienes que tener o tenemos que tener clara es que ningún sacerdote lo puede hacer, es que Él te salva eternamente. Ningún hombre puede hacer esto. Miren, yo he visto hombres, padres, que dan la vida por sus hijos. Y he escuchado a muchos decir que mi hijo no sufre y prefiero estar en el lugar de él. Cierto que sí. Pero nadie ha hecho un sacrificio mayor que el de nuestro Señor Jesucristo. Y te da un beneficio. Vida. Aún aquel padre que intercede por ti y te da lo mejor en la vida. He visto a mi esposo cómo se desvive, cómo se sacrifica a él muchas veces, a mi esposo, por sus hijos, hasta por mí, pero jamás se puede compararlo con lo que Jesús ha hecho por nosotros. Jamás. Aunque tenga una vida de rectitud, aunque quieras esforzarte por ser mejor cada día, el único que te puede llenar y dar vida eterna se llama Jesucristo, tu mayor, mi mayor sacerdote. Y dice en el capítulo 7, versículo 25 de Hebreos, por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Otro beneficio. A los que en él se acerquen, a los que por él, perdón, se acerquen a Dios, pidiendo siempre para interceder por ellos. Dios es quien te cuida. Dios es tu sombra, protectora de día, de noche. Recuerdo ese versículo que decimos, recuerda que no duerme ¿quién? Nos cuida, Él te cuida. Cada día te protege. Pero tenemos que ser conscientes que nosotros nacemos, crecemos, reproducimos y tenemos que morir. Es un ciclo de la vida. Pero qué bello que tú puedas decir hoy, Jesús me da una esperanza y es vivir eternamente. Amén. Mas Dios muestra su amor, que siendo pecador, murió por ti. ¿Quién era pecador? Tú. Él murió por ti. Eso lo dice Romanos 5:12. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es más la dádiva. ¿Qué significa dádiva? Regalo, obsequio. Lo que te obsequió, el beneficio, uno de los beneficios
más grande que te ha podido dar el Señor. Dice, es vida eterna. Este no es un mensaje para sentirnos tristes, es un mensaje para sentirnos felices y llenos de esperanza. Porque a pesar de todo lo que estamos viviendo, tener al sacerdote, al sumo sacerdote de nuestro lado, de nuestra parte, vale la pena. Amén. Y yo quiero que en esta mañana tú te coloques sobre tus pies y vamos a decirle gracias, Señor, por ese sacrificio, porque tú diste tu cuerpo por amor a mí, pagaste un precio invaluable. Amén. Como sacerdote eres único. Como sacerdote eres el mayor y más grande regalo que podemos tener en esta mañana. Aleluya. Amado Dios, te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre amado, porque hoy he podido comprender el precio que pagaste en esa cruz, porque hoy me lo has hecho recordar. Pero estoy feliz, Señor. Dile, Señor, estoy feliz porque he entendido que aunque esté pasando por pruebas, por dificultad, por momentos de angustia, tú estás allá, Señor, preparando un lugar especial para mí. Señor, tú tienes misericordia, tú eres un Dios cruel, tú eres un Dios de misericordia y compasivo. Gracias. Gracias, Señor, porque a través de este sacrificio, Padre amado, tú llegas en el momento justo indicado como el oportuno socorro. Gracias. Y gracias, Señor, porque entiendo que el único que me puede dar vida más allá de este mundo eres tú, Señor. Te pido que me ayudes a permanecer en ti confiadamente, sabiendo y reconociendo que siempre estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor, porque tú has sido inmensamente bueno con nosotros. Y quiero que en esta mañana, por un momento, ¿verdad? Aplaudas al Rey de Reyes, a nuestro Señor. Aleluya. Que Dios te bendiga grandemente, amado.